esto, yo voy a dar lectura a varias porciones del Nuevo Testamento y el Salmo 127 usted lo tiene ahí listo porque lo vamos a leer más adelante. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando el Señor Jesús vino, el Señor Jesús no vino a predicar sanidad, tampoco vino a predicar prosperidad. Tampoco vino a predicar salvación. El Señor Jesús dijo que Él había venido para que nosotros entendiéramos que el reino de los cielos ya había llegado. Por eso en esta noche yo quisiera que podamos nosotros volver a leer o volver a definir los términos reino, propósito y visión. Son términos que aunque tienen todos una hilación y están todos encadenados, en muchas ocasiones nosotros los confundimos, malinterpretamos y entendemos todo de la manera como no debe de ser. Cuando usted oye la palabra de reino, por lo general usted lo asocia con cierto grupo por allí que hay, ¿verdad? Que dice que son los testigos del reino. Cuando usted oye la palabra propósito, normalmente usted lo asocia con cierta frase religiosa que cuando algo sale mal o algo sale bien, dicen es el propósito de Dios. Y la palabra visión, ¿verdad? Nosotros la entendemos en muchas ocasiones como algo que está dado solamente a un grupo privilegiado de personas que entran en éxtasis, que se ponen en un momento de meditación profunda, yoga o alguna cosa así, entonces le vienen así como visiones, ¿verdad? Tipo Nostradamus y cosas por el estilo. Pero yo quiero en esta hora que nosotros manejemos estos términos a la luz de la palabra de nuestro Dios. Entonces, preparados, si usted trajo con qué anotar, anote, porque estos son principios, son definiciones, son conceptos que le van a ampliar a usted la forma como nosotros creemos de lo que Dios anhela para nuestra vida. Entonces empezamos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 4. Lucas, capítulo 4, dice de la siguiente manera. Lucas 4:43 dice: pero él les dijo a la gente que estaba a su alrededor, a la gente que había ido a escucharlo predicar, a la gente que buscaba un milagro, a la gente curiosa, ¿verdad? A los chismosos, a todo el mundo, porque a Jesús lo seguía gente de diverso tipo y con diferentes intenciones. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino. A ver, diga conmigo, el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Diga conmigo, Jesús vino a anunciar el evangelio del reino. Amén. Diga a la persona que está a su lado, Jesús trajo lo que en el principio el hombre perdió. ¿Usted recuerda cuando en el principio de la creación Dios instaló al hombre en el Edén, ¿verdad? Y lo puso por sobre todas las cosas y lo puso a señorear. Eso era el reino que Dios había creado en el principio. Diga conmigo, Dios instaló el reino desde el principio para que el hombre tomara control y tomara dominio. El hombre lo perdió. Diga conmigo, el reino se perdió. El hombre lo perdió. Fíjese que uno de los significados de la palabra Edén son puertas abiertas. Son lugares, son algunos de los significados, lo que significa la palabra Edén. Entonces el hombre perdió su lugar de origen y cuando Jesús viene a restablecer ese lugar. Vámonos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice de la siguiente manera. Estoy tratando de que usted se ubique en la definición de reino. Entonces ya vimos que Jesús vino a devolver el reino que habíamos perdido. Ese fue su misión central. Número 2. En Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, Juan, capítulo 3, versículo 2.
A ver, parece que se confundió la cita. Juan capítulo 3. No, no es Juan 3. Bueno, pero la idea del versículo que yo quería compartir con ustedes era cuando Juan el Bautista le dice a la gente que él ha venido para anunciar el reino. Arrepentidos porque el reino de los cielos. ¿Qué dice Juan el Bautista? Eso usted si lo conoce. A ver, diga conmigo. Juan el Bautista dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan el Bautista viene para impartir su misión, él dice, yo he venido primero para abrir el camino de aquel que viene después de mí, del cual no soy digno ni siquiera de amarrar el zapato. Se refería al Señor Jesús. Diga a la persona que está a su lado, Juan vino a preparar el terreno y la palabra que trae Juan es de arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. Diga a la persona que está a su lado, el reino de los cielos se nos perdió en el principio. El hombre lo perdió, lo dejó a un lado, salió del propósito original para el cual Dios había creado el reino. Ahora sí, vámonos al reino del principio. Abra la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el verso 28. Usted va a tener una visión más clara de ¿qué era el reino en el principio? Génesis capítulo 1, verso 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Las palabras clave en este versículo, diga conmigo fructificad. No los escucho. Diga conmigo fructificad. Diga conmigo multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread. En los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que están en la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue el día, la mañana y la tarde del día sexto. Diga a la persona que está a su lado, desde el principio el hombre fue creado para reinar. Fíjese que cuando ya está todo creado, Dios le dice al hombre, ahora sí, te lo dejo todo para que tú estés por encima de todo lo que yo he creado. Señoread, sojuzgad, multiplicar, son palabras que tienen que ver con dominio. Diga conmigo, tienen que ver con dominio. Y reino tiene que ver con dominio. Diga a la persona que está a su lado, reino es dominar. Ahora, si nos vamos un poquito más etimológicamente, ¿qué es reino? Reino viene de una palabra o de la etimología de la palabra basileia, que significa gobierno. Diga a la persona que está a su lado, ya nos volvimos aquí bastante intelectuales, dígale. La palabra basileia significa gobierno. Cuando usted oye el reino de los cielos se ha acercado, significa el gobierno de Dios se ha acercado. Y cuando el Señor Jesús hizo algunos milagros y tuvo que hablar a la gente sobre el reino de Dios, el original griego dice, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué? Porque Él era la máxima representación del gobierno de Dios aquí en la tierra. Diga a la persona que está a su lado, Jesús mismo era el gobierno de Dios. ¿Se acuerdan que yo les dije que Edén significaba lugar? Pues bien, en el principio, el Edén era el reino. El hombre era el que señoreaba y el hombre tenía que sojuzgar la tierra de acuerdo a los principios que Dios le había dado. ¿Cuáles eran los principios que
Dios le había dado. Le había dicho, señorea, sojuzga, y le dijo también, llena la tierra y multiplícate. Diga a la persona que está a su lado, Dios siempre ha sido partidario de la multiplicación y de la abundancia. Dios siempre ha sido generoso. Si no le hubiera dicho al hombre, como ustedes son la pareja perfecta y la creación es perfecta, quédense nomás los dos allí. No necesitamos más, pero Dios le dice que llenen la tierra, que la administren, que la señoreen, que la dominen. Diga a la persona que está a su lado, reino significa gobierno. Cuando el hombre fue creado, Dios lo creó para dominar, para gobernar, porque todo lo que había hecho Dios era perfecto. Y era perfecto también que el hombre sea lo máximo de la creación y el encargado de ejercer el control y el dominio sobre lo que Dios había creado. Diga a la persona que está a su lado, tú fuiste creado en el propósito original de Dios para tener el control de las cosas y no para que las cosas te controlen a ti. Dígale a la persona que está a su lado, ¿estás oyendo? El internet no te puede controlar. Perdón, la internet se dice. La internet no se puede, no lo puede controlar a usted. El celular no lo puede controlar a usted, porque usted fue creado para controlarlo y para señorear todo. Diga a la persona que está a su lado, tú fuiste creado con la capacidad de tomar el control. Amén. Con la capacidad de tomar el control. Ahora, otra cosa interesante que nosotros podemos ver acerca del reino. Usted me dirá, pero pastora, pero si ya no estamos en el Edén, el hombre lo perdió, lo echamos a perder, entonces ahorita ya no tenemos reino. ¿Dónde tenemos el Edén? No hay, ¿verdad? Y a pesar de que nosotros sabemos que nuestro país es el Edén, inclusive vi una publicidad el otro día, que están unos hombres distribuyendo los animalitos y dice, se nos pasó la mano con Ecuador, es un pedacito de tierra y le dimos muchas cosas, porque nosotros sí decimos, Ecuador es una tierra de abundancia, donde usted puede encontrar muchas cosas que no hay en otra parte y a un precio muy especial. Hay gente que viene a comer a nuestro país y encuentra todavía un almuerzo de $1.50. Nosotros intentamos comernos una papaya en Venezuela y nos costaba la mitad de una papaya como $8. Nos quedamos con la gana, dijimos en Ecuador con $8 nos comemos 5 o 6 papayas, ¿verdad? Diga a la persona que está a su lado, nosotros vivimos en un país privilegiado. Sin embargo, usted dirá, este no es el Edén del principio. Este no es el Edén. Pero para nosotros que estamos en Cristo, el Edén no es un lugar. El reino no es un lugar, es un estado de gobierno para nuestras vidas. Diga a la persona que está a su lado, el reino para mí no es un lugar físico, es el gobierno de Dios para mi vida. Amén. Ahora, acuérdese usted, cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, dice, mas buscad primeramente, ¿qué cosa? Eso quiere decir que aunque Dios trajo el reino de Dios para nuestra vida, depende de nosotros estar siempre metidos, centrados, inmersos en el gobierno de Dios. ¿Quiere decir que nos podemos salir del gobierno de Dios? Claro que sí. Diga a la persona que está a su lado, Jesús vino a devolvernos el gobierno a nuestra vida. Recuerde que la Escritura dice que Él nos ha trasladado, ¿verdad? Del reino de las tinieblas al reino de la luz. Diga a la persona que está a su lado, el enemigo ha tomado el control del mundo. Por eso el mundo no tiene luz. Por eso la gente está perdida, por eso la gente no tiene paz, por eso hay muertes prematuras, por eso hay delincuencia, por eso hay drogas, porque el mundo no tiene luz. Quien le vino a devolver la luz al mundo se llama Jesús, restableciendo en nuestras vidas el gobierno de Dios. Diga conmigo, quien te puede devolver la luz que necesitas es Jesús. El momento que llegas al gobierno de Dios, para que el gobierno de Dios rija tu vida. Yo les decía a ustedes hace un momento que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, entramos al gobierno, salimos de las tinieblas
y entramos al gobierno de su bien amado, a la luz, ¿verdad? Sin embargo, como el gobierno de Dios, el reino de Dios es un estado al que yo siempre debo anhelar estar y no salirme de allí, yo quiero que usted lea conmigo la Biblia en el libro de Mateo, y aquí le voy a demostrar cómo nosotros tenemos siempre que estar dentro del gobierno de Dios. Diga conmigo, fuera del gobierno de Dios no nos conviene estar. Mateo capítulo 6, versículo 10, dice de la siguiente manera. Mateo 6, 10. Dice, vamos a leer desde el versículo 8. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Está hablando Jesús acerca de la oración. Vosotros pues oraréis así. Diga a la persona que está a su lado, este es el modelo de la oración. Padre nuestro, que estás, ok, santificado sea. Eso ustedes si se lo sabe, si lo puede decir. A ver, dígalo sin leerlo. A ver, vamos. Padre nuestro, santificado, venga a tu infierno. Ah, o sea que el reino de quién es. Y cuando yo quiero estar en el reino de Dios, tengo que buscar a Dios, ¿verdad? Venga a tu reino y punto. Y luego dice, hágase, siga, aquí, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también. Es decir, que el diseño de Dios para nuestra vida es que nosotros vivamos haciendo o viviendo el gobierno de Dios para nuestra vida. Diga a la persona que está a su lado, tú tienes que pedir cada día que el gobierno de Dios esté en tu vida. Amén. Diga conmigo, el gobierno de Dios. Yo necesito el gobierno de Dios. No puedo vivir sin el gobierno de Dios. Ahora, fíjese que hay una palabra aquí que es bastante central y bastante fuerte. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hay dos cosas que a mí me quedan claras con esta expresión. Uno, que aquí en la tierra no se hace la voluntad del Padre. En el cielo sí se hace la voluntad del Padre. El deseo de Dios para nuestra vida es que nosotros en su gobierno hagamos tal y como Él ha diseñado para nuestra vida. En cierta ocasión el apóstol Ávila habló de déspotes, que en español significa déspota, pero no el déspota que nosotros entendemos, una persona grosera, que te tira las cosas en la cara o la puerta en la cara y no te deja hablar, sobrada, soberbia. Déspotes, que viene del original, que significa que Dios hace como Él quiere y como Él le place en su calidad de Padre, porque en su calidad de Padre Él quiere hacer con nosotros lo mejor y lo más excelente. Esa es una de las características de Dios en su gobierno. Diga conmigo, Dios en su gobierno hace como Él quiere para bendecirnos. Amén. Entonces, cuando usted dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, está diciendo que aquí en la tierra no se hace la voluntad de Dios. Pero cuando yo conozco a Jesús y me traslado de las tinieblas al gobierno de Dios, yo voy a hacer como Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? En su voluntad perfecta, lo mejor para mi vida. Diga conmigo, Dios quiere lo mejor para mi vida. Ahora, la segunda idea que me viene aquí es que en el cielo todo es una maravilla. Dijo una argentina que nosotros queríamos muchísimo, es que es una maravilla, ¿verdad? En el cielo todo es una maravilla, porque se hace lo que Dios quiere, ¿verdad? Los que se rebelaron alguna vez salieron chispeados de ahí, pero en el cielo no hay gente resabiada. En el cielo no hay gente rebelde. En el cielo no hay gente que tuerce la boca, que pajarea los ojos, que cuando quiere viene y cuando no quiere no viene, cuando quiere se resiente y cuando quiere está bien. Diga conmigo, en el cielo
existe un estricto y total dominio y gobierno de Dios. Por eso cuando Jesús nos enseña a orar, nos enseña a pedir que el modelo de gobierno que haya en nuestra vida debe de ser el mismo modelo de gobierno que hay en el cielo. Es decir, que yo no haga lo que me dé la gana, sino que yo me conecte con el gobierno de Dios, tal y como es en el cielo, para que mi vida esté sujeta a ese gobierno y yo pueda ser bendecido. Diga conmigo, el gobierno de Dios en mi vida me va a bendecir. Ahora, otra idea que a mí me da cuando leo, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿A usted no le da la idea? O tal vez tratando de utilizar la mente y de figurarnos que cuando nosotros traemos el modelo del gobierno de Dios como en el cielo, aquí en la tierra, ¿no le parece a usted que todo lugar donde nosotros vamos, porque el gobierno no es un lugar, el gobierno está en nosotros, a todo lugar donde usted vaya, usted lleva un pedazo de cielo? Esa es la idea. Cuando el Señor Jesús dice, venga tu reino y hágase aquí en la tierra como se hace en el cielo, quiere decir que a todo lugar donde yo vaya, llevo en mí el gobierno de Dios. No hago lo que yo quiero, hago lo que Dios quiere. Y si se hace como en el cielo se hace solamente lo que el Padre quiere. Entonces cuando yo ejecuto el gobierno de Dios aquí en la tierra, donde quiera que yo vaya y donde quiera que yo esté, puede ser las mismas puertas del infierno, yo voy llevando un pedazo de cielo porque tengo el gobierno de Dios en mi vida. Diga a la persona que está a su lado, el gobierno de Dios en mi vida me da atmósfera celestial. Pero no es esa atmósfera celestial que hay algunos que están en las nubes. Le preguntan por los lentes, los tiene ahí, no sabe dónde los dejó. Le preguntan por la cartera, algunos que se han ido sin cartera de aquí, ¿verdad? Yo me imagino que están chiras esa cartera, porque si no, no la dejan botada. Pero fíjese usted, es un gobierno que te da atmósfera celestial, no porque andes en las nubes, sino por la perfección, por la presencia maravillosa de Dios en nuestra vida. Diga conmigo, el gobierno de Dios me da una atmósfera celestial. Cuando el Señor Jesús dice, venga tu reino, es una condición que viene donde quiera que haya un creyente. Está el gobierno de Dios. Diga a la persona que está a su lado, aunque tú no lo creas. Pero dígaselo con autoridad, porque como que el pavo estuvo pesado. Aunque tú no lo creas, dígale. Tú cargas un pedazo de cielo contigo. Cargas autoridad de Dios contigo. Recuerde, Basilía significa gobierno, dominio, control, autoridad. Cuando usted le dice al Señor, venga tu reino, usted le está diciendo al Señor, venga tu dominio a toda mi vida y en todo lo que yo hago. Venga tu control a mi vida y a todo lo que yo hago. Si nosotros entendiéramos esto y lo pusiéramos en práctica, no haríamos tantas burradas que a veces se nos salen. No haríamos negocios que no convienen, ni alianzas, ni cosas por allí que no nos convienen. Cuando nosotros entendemos que el que se quiere juntar con nosotros es el que va a llevar bendición. A veces nosotros andamos atrás de una persona que nos haga un favor, que nos haga esto, pero no es la bendición para la otra persona. Es para nosotros, o sea, no es la bendición para la otra persona porque nos va a hacer el favor. Somos nosotros los que cargamos el gobierno de Dios en nuestra vida. Y el dominio, el control, hace que donde quiera que nosotros vayamos, seamos gente bendecida por el control, por el dominio y por el gobierno de Dios para nuestra vida. Diga conmigo, el gobierno de Dios me convierte en una persona bendecida, pero también me convierte en una fuente de bendición. Amén. La Escritura dice, venga tu reino. Eso significa que si Dios gobierna en el cielo, Él también quiere gobernar en mi vida. Pregúntale a la persona que está a su lado, ¿estás completamente seguro que Dios gobierna toda tu vida? ¿O una partecita nada más? ¿Verdad? A veces queremos que Dios nos ayude en ciertas partes, pero no en todas.
Queremos que Dios nos ayude, por ejemplo, los que son estudiantes, a sacar buenas notas. No estudia, se presenta el examen y quiere, Dios mío, ayúdame a sacar 20. No, no es magia. Tú estudias y si se te olvida algo, el Espíritu Santo te lo va a recordar. Tú estudias y va a inclinar el corazón del profesor en favor tuyo, pero tú haces tu parte, no es magia. Diga a la persona que está a su lado, no hay ninguna bolita de cristal por ninguna parte. La Biblia no habla de simsalabim, ni de abracadabra. Amén. La Biblia dice que somos cabeza. Amén. Y cuando somos cabeza quiere decir que sobresalimos por lo mejor. Estudiamos, entonces sacamos buenas notas. Diga conmigo, no hay magia en el asunto, hay gobierno, hay dominio, hay control. Cuando nosotros le decimos al gobierno de Dios que venga para nuestra vida, nosotros tenemos que decirle, quiero que gobiernes toda mi vida. Así que diga a la persona que está a su lado, toda tu vida es toda tu vida. Una partecita no se vale. Porque entonces usted no está permitiendo el gobierno de Dios en su vida. Usted está tratando de manipular a Dios que lo bendiga en ciertas áreas. Y las otras, ahí no te metas, Señor. Eso es, yo lo arreglo. Así no es. Diga conmigo, es el completo control y dominio del gobierno de Dios en nuestra vida. Por eso Dios asegura que cada uno ha encontrado el reino y que cada día debe anhelar ese reino. O sea, usted no diga, sí, ya predicaron en la iglesia que yo soy parte del gobierno de Dios, ¿verdad? Para lo que me conviene soy parte del gobierno de Dios, pero por acá hago ciertas cositas, entonces no importa, no. Cuando usted entiende que usted es parte del gobierno de Dios, por la sangre de Jesús, el reino de Dios se ha acercado a usted, porque lo habíamos perdido. Nosotros debemos de entender que una de las condiciones que nos bendice a nosotros es estar en constante deseo de hacer que ese gobierno se manifieste en nuestra vida. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Mateo 6:33? Más buscad. Ese más no significa cantidad, significa pero. Pero, a pesar de lo que te pueda estar pasando, busca primero hacer el gobierno de Dios en tu vida. Busca primero que Dios tenga el control de toda o de una parte. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y todas las demás cosas van a venir. Ajá, entonces usted tiene que entender que cuando usted se enfrasca en buscar que el gobierno de Dios tome el control de su vida, de su parte afectiva, de su parte financiera, de sus negocios, de su familia, entonces empiezan a llegar las añadiduras. El gobierno de Dios no es buscar un carro, el gobierno de Dios es buscar hacer un buen negocio con la dirección de Dios y la añadidura es el carro. El gobierno de Dios es que tú edifiques y levantes tu casa de acuerdo al gobierno, al plan de Dios para tu vida. Las añadiduras es que Dios te va a regalar una casa. Diga a la persona que está a su lado, yo tengo que buscar el gobierno de Dios, no las añadiduras. El gobierno de Dios es que yo busco servir al Señor. Tengo un llamado sobrenatural. Busco primero a Dios. Me siembro en el reino. Trato de establecer el gobierno de Dios en mi vida. Todos los días le pido a Dios y hago que el gobierno de Dios controle mi vida. Entonces la añadidura es la persona perfecta para mi vida. Amén. Diga a la persona que está a su lado, no te fuerces en buscar las añadiduras. Esas vienen solas cuando tú estableces el gobierno de Dios en tu vida. Si usted se enfrasca en buscar las añadiduras, no van a venir. Pero si usted se enfrasca en buscar el gobierno de Dios para su vida, las añadiduras comienzan a llegar. Diga conmigo, el gobierno es el dominio y control de lo que Dios desea para mi vida. Hay una parte que es importante, que usted puede entenderlo. Tal vez se lo simplifico demasiado, pero es la manera como usted lo puede entender. Si usted lee la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para que usted lo pueda entender, porque quiero pasar a explicar lo que es propósito y lo que es visión. Usted debe de entender que la Biblia le habla a usted de un reino. Le habla de un rey, le habla de un gobierno y le habla de un pueblo. Eso es todo en síntesis de la Biblia. Diga conmigo, un reino, Dios, Jesús el Rey de Reyes, el Espíritu Santo gobernando nuestras vidas. Un pueblo, sus hijos, nosotros.
y el reino, el que estamos tratando de llevar. Amén. Por eso cuando hacemos hogares de paz, no estamos llevando simplemente una palabra de paz. Estamos tratando de que los hogares encuentren el gobierno de Dios para que ese hogar pueda salir adelante y pueda ser bendecido. Diga conmigo, el gobierno de Dios es lo que necesitamos todos los hogares para salir adelante. Amén. El gobierno de Dios, hacer como Dios quiere. Tener la luz, tener el dominio, señorear, controlar. El momento que usted entiende que el gobierno de Dios le va a permitir a usted fluir en señorío, usted va a comenzar a sujetar las cosas que le molestan bajo sus pies. Hasta ahorita hay algunos que pelean como el gato patas arriba, porque no ha entendido que es lo contrario. Usted tiene que ponerse de pie sobre las circunstancias adversas. Amén. Diga conmigo, cuando yo entiendo el gobierno, entiendo que estoy dominando y que estoy controlando la situación. El dominio, el control, el gobierno de Dios me permite establecer todo el orden de Dios en mi vida. Y ahí viene la parte que yo quiero hablar también en esta hora. Cuando Dios instaló el gobierno, el reino en el principio y puso al hombre a gobernar y a dominar, ese era el propósito por el cual Dios creó el Edén. Diga conmigo, el propósito fue que el hombre gobernara. Primero que lo vio que estaba solo, le dijo, no me conviene que esté solo, le voy a crear ayuda idónea. Y cuando vio que eran perfectos y que funcionaban bajo el poder del uno y bajo el poder del acuerdo, los puso a señorear, a fructificarse, a fructificar, a sojuzgar la tierra y a señorear. Diga a la persona que está a su lado, el poder del uno, el poder del acuerdo en la familia. Ahora, cuando Dios creó al hombre, lo creó para que pueda ser el pináculo, la cumbre, lo máximo de su creación. No lo creó igualito al burro, para que esté rebuznando. Mírese, tóquese las orejas. Sus orejas no son de las del tamaño de un burro, ¿verdad? Usted fue creado para dominar a la creación. Tampoco lo hizo igual a una planta, porque aunque la planta tiene vida, y la planta puede morir, usted tiene la facultad de tener inteligencia, de moverse, de elegir lo que usted quiere. La planta no elige, la planta si quiere la ponen aquí, si quiere la ponen allá, si quiere la cogen y la venden, si quiere la botan a la basura. Diga conmigo, yo tengo la capacidad y la facultad de elegir dónde quiero estar. El propósito por el cual nosotros fuimos creados. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice de la siguiente manera, Efesios 2:10. Ay, cuando usted le pregunten, ¿y qué es eso de propósito? No es propósito como entiende el religioso, que le pasan cosas malas, ese es el propósito de Dios aguante, ¿verdad? Le sucede toda una tragedia, ese es el propósito de Dios aguante. Acá en Efesios capítulo 2, versículo 10, usted tiene una de las bases bíblicas que explican por qué usted está en este mundo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Diga conmigo, yo soy hechura de Dios, creado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, hay una parte de este versículo que se nos ha caído, porque nosotros pensamos que cuando hacemos algo incorrecto, que cuando hacemos algo indebido, entonces todo está normal. La gente hoy llama normal muchas cosas. Y no es lo normal que dice la gente, es para qué Dios me creó. Diga conmigo, Dios me creó para estar en su reino, para dominar, para gobernar, para sojuzgar. Diga conmigo, Dios me creó para cosas buenas. Y acuérdese, bueno, en este versículo es sinónimo de excelente. Dios me creó para cosas excelentes. Ay, usted dirá entonces, ay, ¿por qué no me puedo conseguir todavía el trabajo que me paguen más? Sigue trabajando donde está. Busque un mejor lugar, siga aplicando y se va a ir a un mejor trabajo. Recuerde, el trabajo para nosotros es la excusa que Dios está utilizando para prepararnos, darnos una escuela para que estemos graduados el día que el Señor nos dé nuestra propia empresa. Amén. Usted y yo,
cuando trabajamos para alguien, digamos que nos pagan para aprender a ser un buen empleado, pero nuestra mentalidad es la mentalidad de un señor, de un empresario, de alguien que toma el control y el dominio. Entonces, cuando usted tenga su propia empresa, usted va a tener la ventaja que usted pasó por la escuela de ser empleado, y cuando usted tenga empleado, usted va a saber cómo piensan los empleados. Mire, los empleados, usted le da un paquete de hojas y usted le dice, tenga allí para el mes. A los 15 días con mucho le dicen, ya no hay hojas. ¿Por qué? Porque la usa para hacer flechitas, corazoncitos, la coge, medio por ahí se le arruga, la arruga y la bota. ¿Sabe por qué el empleado es así? Porque al empleado no le cuesta. El día que usted sea jefe, patrón, usted va a saber cuánto costaron el paquete de hojas. Yo recuerdo en uno de los trabajos que yo estaba, cuando nos tocaba sacar fotocopia, y había un departamento de reproducción. O sea, venía la jefe encargada y yo le podía traer 100,000 copias. Y le daba las 100,000 copias y yo le decía, por favor, necesito esas 100,000 copias para mañana. Ella se las llevaba y me sacaba las 100,000 copias para mañana. Pero cuando no estaba la jefa, estaba la hija de la dueña. La hija de la dueña se tomaba la molestia de contar las 100,000 copias. Para ver si era verdad que eran 100,000 copias. Y si no estaba sacando yo hojas que no era necesario sacar. ¿Sabe por qué? Porque no es lo mismo al que le cuesta que al que no le cuesta. Diga a la persona que está a su lado, estás en una escuela para que cuando tengas tu propia empresa sepas administrar y valorar lo que tienes ahora. Diga a la persona que está a su lado, eso está un poquito fuerte. ¿Sabe por qué? Yo siempre le digo a los chicos del colegio, a los chicos de aquí, de la iglesia, que cuando son hijos, realmente viven en el Edén, ¿verdad? Tienen todo pagado. Van al colegio, todo pagado. Van al cine, todo pagado. Porque hasta para salir con la muchacha tienen la osadía de dame $20 que voy a salir con fulanita. Aprovechen, esa es una ganga, eso es combo. Cuando van a trabajar y la mamá no les enseña la cultura de por lo menos llevar para el desayuno, entonces ellos trabajan y se echan el sueldo encima. Pero yo conozco más de uno, ¿verdad?, que llega a trabajar y le dicen, trae para la leche, y se dicen, no me alcanza el sueldo. Pero no se acuerda que cuando era soltero y cuando era más joven, cogía la leche del cartón y derramaba medio litro y servía medio vaso. Abría la puerta de la refrigeradora así, ¿verdad? Se demora media hora para saber qué saca de la refrigeradora. Pero cuando ya le toca pagar la planilla de la luz, ciérrame la refrigeradora. ¿Para qué abres la refrigeradora? No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Dijo alguien a vaca soñada que cuando te cuesta. Diga a la persona que está a su lado, nosotros tenemos que entender que Dios nos ha creado para cosas excelentes, para aprender a valorar el tiempo que vivimos, para aprender a valorar las personas con las que vivimos y para aprender a valorar, pero sobre todo, el propósito para el cual fuimos creados. Hemos sido creados para señorear, para hacer cosas excelentes. Ese es el propósito. El propósito no es divagar en el cosmos y en el espacio, ni andar como alma errante, como dice cierto grupo por allí. Usted ha sido creado con el propósito de hacer cosas excelentes. Desde pequeño hasta el último de sus días, usted tiene que hacer cosas excelentes, porque Dios no lo creó para menos. Ahí cuando hacen ciertos productos, les ponen a los productos certificados de calidad, ¿verdad? Y hay un premio que le dan a las cosas excelentes, le ponen ISO 9001, ni sé cuánto. Eso significa que ha pasado la prueba y los estándares de calidad y ha sido aprobado como un producto excelente. Voltea a ver a la persona que está a su lado y dígale, cuando Dios te creó, pensó en lo excelente. Para Dios no existe el término menos excelente, para Dios existe más excelente. Amén. Ese es el propósito de Dios. Y ahora yo le invito a que se vaya conmigo al mismo capítulo, al mismo libro de Efesios, capítulo 3, versículo 20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas que hace Dios,
Dios tiene el poder para hacer ¿qué? Todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Yo quiero que usted subraye la palabra entendemos. Cuando usted sabe que está en el gobierno de Dios y que usted ha sido creado para dominar, ese es el propósito por el cual Dios lo creó. Usted ha sido creado, diseñado para gobernar, para tomar el control, para tomar el dominio de todas las cosas que Dios ha puesto sobre este mundo. Usted comienza a ver la palabra de Dios desde otra forma. Y entonces Dios comienza a poner en usted, en su corazón, planes, proyectos, deseos. Según lo que usted va entendiendo de la palabra de Dios, eso se llama visión. Lo que Dios me habla, de acuerdo a su palabra, y yo lo pongo en mi corazón. Primero como un sueño inalcanzable, como algo a lo mejor difícil, ¿verdad? Hay muchos de ustedes que a lo mejor tienen el proyecto de tener una empresa, otros de tener un restaurante, otros de servirle al Señor. Eso es lo que Dios va hablando en su vida. Planes, proyectos que se van dibujando en su corazón de acuerdo a lo que dice la Biblia. Eso es una visión. Visión no es quedarse así en el éxtasis o en el limbo, viendo por ahí alguna cosa predictiva, catastrófica. Eso no es. Visión es lo que Dios va diseñando en nuestro corazón, que anhela para nuestra vida. Un llamado, una empresa, un comercio, algunas cosas interesantes que Dios puede anhelar para nuestra vida. Entonces, de acuerdo a su palabra, cómo nosotros la vamos entendiendo y cómo le permitimos al Espíritu Santo que dibuje esas bendiciones en nuestra vida, nosotros vamos teniendo una visión. Y siempre lo que Dios va dibujando en tu corazón no se aleja de la palabra, al contrario, tiene respaldo en la palabra. Y tú sientes que tú vas caminando hacia eso, porque es Dios mismo el que está dibujando esas cosas maravillosas en tu corazón. Diga conmigo, la visión de Dios comienza a dibujarse en mi corazón cuando yo escucho la palabra, cuando le doy cabida al Espíritu Santo para que comience a ministrarme lo que yo voy a hacer en mi vida. La visión va de la mano con el propósito, porque Dios no te puede dar a ti visiones que te alejen del propósito original, que es señorear. Dios no te puede a ti dar una visión que te haga entrar en pecado. Al contrario, Dios siempre te va a dar visiones que afiancen y afirmen el propósito para el cual Dios te creó. Y todo eso es dentro del gobierno y dentro del control del diseño de Dios para nuestra vida. Diga conmigo, venga tu reino. Dígalo fuerte, venga tu reino. Cúmplase tu propósito en mi vida. Y en la visión que tú me has dado se hace una hermosa realidad. Dele fuerte el aplauso al Rey. Hay una palabra que yo quiero que la leamos antes de terminar, con respecto a lo que Dios quiere establecer ahora, en este tiempo. Por eso yo le dije que íbamos a redefinir los conceptos, visión, propósito y reino, de acuerdo a lo que Dios anhela para nuestra familia. Diga conmigo, este es el tiempo de la familia. Este es el tiempo de las generaciones. Este es el tiempo de las generaciones, de la generación de la libre y no de la esclava. Por eso tenemos que romper con toda atadura, con todo prejuicio, con toda cosa que el enemigo intenta poner en nuestra vida para desanimarnos, porque sabe que este es el tiempo que tenemos que instalar el gobierno de Dios en nuestra familia. Diga conmigo, el gobierno de Dios es el que va a sacar mi familia adelante. El gobierno de Dios es el que va a permitir que mi generación pueda contar las maravillas de Dios. El gobierno de Dios es el que me va a permitir ver con los ojos físicos y con los ojos espirituales lo que Dios anhela para mi familia. Vamos a leer, el Salmo 127 dice: aquí usted verá cómo hay propósito, cómo hay visión y cómo hay gobierno de Dios en la familia. En primer lugar dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores,
pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La primera cosa que yo quiero que usted haga conmigo es releer este salmo, pero lo vamos a releer de la siguiente manera, ¿verdad? Aquí habla de cuando Jehová no edifica la casa, lo que pasa, ¿verdad? Cuando Jehová no es el centro. Diga conmigo, cuando no hay gobierno de Dios en la familia, ¿verdad? Y usted lee allí que el trabajo de los que están en la casa es en vano. Pero vamos a leerlo en el sentido contrario. Vamos a leerlo cuando Jehová es el gobierno en mi familia. Amén. Diga conmigo, cuando Dios es el Señor de mi familia. Cuando en mi familia se obedece el gobierno de Dios. Entonces dice, más o menos quedaría así: si Jehová edifica, gobierna, señorea la casa, no voy a trabajar en vano con mi familia, ¿verdad? Dice, si Jehová guarda la ciudad, entonces ni siquiera va a ser necesario que haya guardia. Versículo 2. Me voy a levantar de madrugada, voy a ir a trabajar con fuerzas, voy a comer mi pan con alegría. No me voy a desvelar por las noches, porque Dios me da su descanso. Mis hijos, diga conmigo, mi generación, son herencia de Dios. Los voy a administrar con sabiduría. Los voy a amar como Dios quiere que yo los ame. Son como flechas en manos del valiente. Voy a saber darles dirección para que no tomen el rumbo equivocado. Eso es si está el gobierno de Dios en nuestra vida. Dice, el hombre que establece el gobierno de Dios en la familia no va a ser avergonzado por sus enemigos. Al contrario, si alguien se declara enemigo suyo, va a tener que alabar las virtudes de sus hijos, porque en sus hijos está el gobierno de Dios. Amén. Usted no va a pasar vergüenza. Al contrario, usted va a ver cómo en la vida de sus hijos se establece el gobierno de Dios. Usted va a ver que cuando usted no esté, ellos van a estar firmes en el gobierno de Dios. Usted va a ver que a donde quiera que ellos vayan, van a llevar el gobierno de Dios. Cuando en los días de Nabucodonosor le dice a sus servidores, consíganme príncipes de Israel, lo mejor, los más inteligentes, porque sabía y reconocían que era gente con una gran potencial, y tráiganmelos acá que les voy a cambiar desde el nombre, la manera de comer, y voy a hacer que se inclinen a mis dioses. En ese grupo estaba Daniel, pero Daniel dijo, ni me voy a inclinar, ni voy a comer comida que ellos comen, y aunque me cambien el nombre, yo sé quién es mi Dios. ¿Qué había en la vida de Daniel? El gobierno de Dios. Para eso estamos preparando a nuestra familia, con gobierno, con propósito y con visión, para que pase lo que pase, ellos sepan que tienen un destino profético y generacional, y que no hay diablo que les pueda cortar eso, porque nosotros estamos determinados a que el gobierno de Dios sea el que se instale en nuestra familia, y que nuestros hijos se preparen para lo mejor. El mundo, escúcheme, como en los días de Daniel, el mundo se está llevando a nuestros mejores hijos. Ah, tú eres técnico, eres perfecto, eres ingeniero, vente acá. Y se va al trabajo y lo convierten en borracho. Lo llevan a trabajar en una parte y lo hacen mujeriego. Es lo contrario. Ahora van a ir nuestros hijos para ganarse al mundo, y para influenciar en el mundo, y para convertir al mundo al gobierno de Dios. Yo quiero llamar un ratito a Aarón. Aarón me dijo algo el otro día, escúchelo, que usted
determina lo que usted está sembrando en sus hijos. ¿Qué clase de afectos usted está sembrando en la vida de sus hijos? El otro día hicimos una exposición y él se quiso llevar, sube un ratito, se quiso llevar toda la joyería de Kitty's. Y yo le pregunté, hijito, ¿y para qué compras tantos aretes? Porque yo sé que en la casa solamente hay una mujer, que es la mamá. Y esto fue lo que él me dijo. A ver, ¿por qué le llevaste tantos regalos a tu mamá? Porque yo le debo demasiado a mi madre. ¿Qué más me contaste? Que cuando a mí, porque estaba enfermo, me internaron y mi mamá sufrió en el piso porque no había 2 camas y ella tuvo que dormir en el piso con un cartón. Ajá. Eso me dijo él. ¿Sabe qué? Gracias, Aarón. Cuando él me contó eso, dijo Mike, me arrugó el corazón. Y yo me acordé de 2 pasajes de mi vida que cuando usted comienza a meter a sus hijos en el gobierno de Dios, pueden pasar los años, pero lo que la familia establece en el orden de Dios, eso nadie lo puede quitar. Y cuando usted recuerda cosas como esas, usted tiene un compromiso mayor con la generación que viene, porque usted está llamado a dar fruto de lo que fue sembrado en usted. Yo recuerdo 2 episodios y se los voy a contar brevemente porque ya terminé. El primero, yo recuerdo que cuando mi papá tenía una camioneta y no había para la comida, él salía muy temprano a fletear. Cuando él lo cuenta aquí es verdad. Y en uno de esos días de exámenes en colegios particulares donde no te dejan entrar, menos Familia Renacer, donde no te dejan hacer examen si no has pagado, menos Familia Renacer, Kim, mi hermana, tenía que dar exámenes de grado y no la dejaban, la tenían en la puerta. Y la inspectora le había dicho, hasta que no paguen, tú no pasas y no das examen. Como a la hora, dice que apareció el pastor. Se le apareció y le hizo así, la llamó y le hizo así, con un poco de monedas, de sucres, que había juntado trabajando en ese lapso para pagarle en la mensualidad y le permitan dar los exámenes. Ese es un episodio de mi vida que yo nunca lo podré olvidar y está grabado más que 1000 palabras. El otro episodio de mi vida, yo recuerdo que en cierta ocasión yo estudié en la universidad más cara del país en aquella época y no había para pagar mi matrícula. En las vacaciones yo había trabajado como profesora en el preuniversitario y yo tenía un cheque que me iba a dar la universidad, pero no lo había cobrado. Pero recuerdo tan claramente que ese era el último día de plazo que yo tenía para pagar la matrícula. Entonces mi papi me agarró desde temprano, me llevó, vamos a vender esto, vamos a vender. Yo me acuerdo que mi mamá empeñó un reloj de porcelana a un familiar y faltaba plata, porque la matrícula era cara, era una universidad particular. Y él fue a tocar puertas a vender lo que él vendía y yo me quedaba en el carro cuidando la mercadería y cuidando el carro. La ventanilla de la universidad la cerraban a las 5 de la tarde. Entonces fuimos a la universidad y yo corría donde el tesorero de la universidad para que me paguen el cheque. Más lo que mi mamá había empeñado, más lo que él trabajó, más el cheque que me pagó la universidad, llegué con la raya que ya me cerraban la ventanilla. Y pagamos la matrícula de la universidad. Esas cosas dicen más que cualquier palabra escrita con letras de oro. Y son cosas que no se pueden olvidar. Cuando nosotros introducimos a nuestra familia en el orden de Dios y comenzamos a cimentar en ellos la palabra de Dios, el gobierno de Dios, el propósito y la visión, no hay diablo que pueda desviar nuestra generación para otro lado. Porque si nosotros como padres sembramos en ellos valores, actitudes, hechos, la palabra de Dios tiene mucho más poder que todo lo que como padre podamos sembrar con afecto y con cariño. Diga a la persona que está a su lado, Jehová es el que tiene que edificar nuestro hogar. El gobierno de Dios tiene que estar en mi vida. El propósito de Dios tiene que estar en mi vida. La visión de Dios tiene que estar en mi vida, pero también tiene que estar en mi familia. A veces cuando uno es muchacho y uno todavía no sabe cuántos cuestan las cosas, uno vive la vida loca y pasa apresuradamente. Pero ese vivir así pasa factura. Pero cuando usted le dice, aún con su tierna edad, al Señor, ayúdame a valorar todo lo que tú me has dado y el gobierno de Dios que está en mi vida, usted aprende que cada segundo de su vida es valioso para usted y que cada ser querido que Dios ha colocado delante de usted y alrededor suyo es una bendición. Llorar en la tumba
o en el ataúd de un padre o de una madre de arrepentimiento porque no se portó bien, no sirve de nada. Hacer ahora que mi familia entre en el gobierno de Dios me va a evitar el dolor de arrepentirme cuando sea demasiado tarde. Póngase de pie. Señor que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, creyendo, Dios mío, que hemos entrado en el gobierno absoluto, total, completo, perfecto de Dios para nuestra vida. Señor, te damos gracias porque entendemos que somos gente diseñadas con un propósito y en cuyo corazón has empezado a escribir el dibujo de lo que anhelas para nuestra vida en una visión maravillosa que se puede hacer una realidad. Yo te pido, Señor, que cada persona en este lugar y cada generación que depende de los que estamos en este lugar, aprendamos a instalar el gobierno de Dios en nuestra vida, a buscarlo para que comiencen a llegar las añadiduras, pero por sobre todas las cosas, para que nuestra descendencia y nuestra generación sea gente que aprenda a vivir en el gobierno, en el propósito y en la visión de Dios. Yo me declaro, Señor, en esta noche, gente con propósito y visión, gente sembrada en el reino. Pero yo declaro, Señor, que en cuanto dependa de mí, mi generación y mi descendencia va a ser metida en tu gobierno, en tu propósito y en tu visión. Porque yo sé, Señor, que si tú me has dado una palabra tan grande para esta hora y para este tiempo, es porque tú anhelas grandes cambios y bendiciones para nuestra descendencia. Gracias, Señor. Dígalo conmigo, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Dele fuerte el aplauso al Rey en esta noche.